miremos algunas consideraciones energéticas porque una cosa es hacer las mediciones por amplitud, pero generalmente lo que más importa es el comportamiento energético del sistema. Entonces, hemos reescrito aquí la energía potencial y la energía cinética. Y antes de seguir adelante, quiero recordarles a ustedes que al escribir la energía cinética, aquí aparece solamente un miembro. Y usted preguntará, ¿cómo hicieron esa derivada? Porque hay que hacer la derivada de una función que depende del tiempo, esto seno y el exponente. Pues el asunto es que cuando le sumas a la energía cinética el otro miembro, mire que este miembro es proporcional a omega al cuadrado y el otro le va a quedar todo igual prácticamente, pero proporcional a beta. Sí, y ya estamos considerando que beta es mucho menor que omega sub 0, entonces hemos despreciado el segundo miembro para este análisis que tenemos aquí. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Los estudiantes están preguntando qué pasó con el otro miembro en esa derivada. Entonces, la energía de las oscilaciones va a ser la suma de estas dos energías, pero cuando sumas esto, pues evidentemente ya lo hemos mostrado que vas a tener seno más coseno, es decir que realmente vas a tener un valor de energía, ¿sí? Multiplicado por el exponente a la menos 2 beta t, ¿sí? Como lo hemos escrito aquí. Y ese valor de energía equivale a la energía total del sistema o la energía para t igual a 0. Puedes comprobarlo fácilmente haciendo t igual a 0 y comprobar que es la energía que vas a tener para ese caso. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la energía está decayendo mucho más rápido que la amplitud, porque mire que es exponente a la menos 2 beta t. ¿Sí? Es decir, que la energía está decayendo de esta manera. ¿Sí? Está decayendo de esta manera. Y también nos interesa saber cómo hacer alguna medición que nos diga qué tan rápido está decayendo la energía. Y eso, la forma en física, ¿cómo lo hacemos? Es introduciendo lo que llamamos el factor de calidad. Y es mirando en un periodo, 2pi, un periodo, las funciones son periódicas, cuánto es la relación entre la energía que tiene el sistema y el cambio en la energía del sistema durante ese periodo. Nótelo bien, en un periodo hacemos la relación entre la energía que tiene el sistema y el cambio que esto tiene. Por supuesto, de una vez, antes de hacer cualquier cosa, por supuesto que si está perdiendo muy poca energía, pues tiendes a dividir por 0, este número comienza a ser un número muy grande. Y por eso a esto se le llama el factor de calidad, como dice arriba en el título. Entonces ahora coloquemos eso, 2pi por la energía en un tiempo t, simplemente hemos colocado acá, y el delta de la energía en ese periodo es la energía en un tiempo determinado, como estaba mostrando en la gráfica, menos, que es el delta, la energía medida en un punto más ulterior, es decir, en un tiempo t más un periodo. Y esto es lo que vamos a tener, ¿sí? La parte de e a la menos 2 beta t se cancelan todos y vamos a tener 2pi sobre 1 menos e a la menos 2 beta t. Y ahora de nuevo debes recordar que estamos considerando los casos donde beta es un número muy pequeño y beta t es igual a 1 sobre n. N es un número muy grande de oscilación, entonces esto es un número muy pequeño. Y si esto es un número muy pequeño, entonces podemos usar una expansión de Taylor para esta fracción, usar una fracción de Taylor, nos vamos a quedar con el primer factor diferente de 0, vamos a tener 1 menos 1, 0, el menos se vuelve más y podemos decir que esto es aproximadamente 2 con 2 me va a dar pi sobre beta t, es decir que me va a dar pi sobre
decremento logarítmico. Y ahora tenemos una linda fórmula, porque tenemos una fórmula que nos está mostrando cómo el coeficiente de calidad, ¿sí?, está ligado al decremento logarítmico y cómo el coeficiente de calidad está ligado a el número de oscilaciones que se dan en el tiempo de relajación. Entonces, aún ya sabemos experimentalmente cómo podemos medir ese coeficiente de calidad. Y es aquí donde decimos que hay sistemas oscilatorios donde el coeficiente de calidad puede tener órdenes del tipo de magnitud de 10 a la 6. ¿Sí? De 10 a las 6 oscilaciones, que serían más o menos lo que está dando el sistema. Valores muy altos como son los péndulos de cuarzo, péndulos o los sistemas, digamos, péndulo de torsión hechos de material de cuarzo. Son altamente resonantes. Si el sistema es bueno o es malo, eso vamos a tener de todas maneras una discusión después. Ahora, analicemos ahora el caso cuando beta es igual a 0. Recuerde que el caso anterior era beta mucho menor que omega sub 0. Ahora, beta igual a omega sub 0. ¿Qué pasa si beta es igual a omega sub 0? Pues en ese caso la solución que nos va a dar, acuérdense que el radical lo perdemos y lo único que vas a tener es este tipo de solución y ya no va a ser ni siquiera una solución oscilante. Y las posibilidades que tienes en la práctica, porque estoy diciendo beta igual a omega sub 0, pero podemos colocarle aquí un simbolito así y decir, bueno, hay casi omega sub 0, entonces son muchas pérdidas. Entonces el sistema puede tener algunos comportamientos como los que tenemos acá. En este caso, por ejemplo, hay 0 oscilaciones, pero en este caso pues alcanza a tener como un poco de oscilar, o en este caso, por ejemplo, entender, pero siempre se va a amortiguar muy rápido, se va a amortiguar muy rápido. Y decimos que el sistema está críticamente amortiguado, Puede tener casos intermedios donde se pueden dar 1, 2, 3 oscilaciones y ese es el resultado que vas a tener, ¿sí? Y podemos hablar de un supuesto último caso, ¿cierto? Y que lo voy a juntar acá para decir, mire, ¿cuáles son los casos que tenemos entonces? Beta mucho menor que 0, el sistema está oscilando, pero está... Mire, ¿qué serían en estos casos, en cada uno de estos casos, qué sería un retrato de fase para ese tipo de oscilaciones? Entonces, uno preguntaría, ¿esto qué es? Pues mire que en este caso es la amplitud, está descendiendo de una manera como una espiral, hasta que llega a un punto crítico, le llamamos tipo centro. Recuerde que es una gráfica de velocidad contra posición. Y este es el caso cuando beta cuando beta es menor que omega sub 0, y podemos decir incluso mucho menor que omega sub 0 cuando el sistema está oscilando. Entonces, en cierto sentido nos recuerda las elipses de oscilaciones, pero el sistema se está amortiguando. Entonces, esto ahora podemos decir que podemos acostumbrarnos a mirar una gráfica de estas y decir, eso es un sistema que está oscilando. Pero este sistema, por ejemplo, en este caso, depende de dónde lo suelte. Y de cualquier punto donde lo suelte, él muy rápidamente tiende a ese punto centro, que es el punto de equilibrio. De donde lo sueltes, él tiende allá. Entonces, todas las trayectorias de fase tienden a ese punto, ¿sí? A ese tipo centro, ¿sí? A un punto tipo centro. Están convergiendo todas. Y ahora podemos incluso analizar sistemas complejos donde puedes ver que tiene zonas así y tiene zonas así. ¿Sí? Cuando estamos hablando de sistemas con muchos grados de libertad y de una vez estás acostumbrándote a mirar estas oscilaciones a través de los retratos
de fase, a través de los retratos de fase. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza disipativa no es una fuerza proporcional a la velocidad, sino que es, por ejemplo, fricción de rozamiento? Entonces, si tenemos fricción de rozamiento, quiero recordarles que en ese caso la fuerza de fricción de rozamiento, ella no es una función armónica, pero sí va a ser una función periódica. ¿Por qué? Porque depende del signo, no depende de la velocidad, sino del signo de la velocidad. Y de tal manera que cuando S es mayor que 0, un puntico, perdón, la velocidad mayor que 0, entonces tendrías esta ecuación, porque cuando S es mayor que 0, acuérdense que la fricción tiende a tener el signo contrario de la velocidad. Y cuando S es menor que 0, ese un puntico es menor que 0, la velocidad es negativa, entonces esto acá sería positivo. ¿Qué tienes en ese caso? Pues esto termina para cada medio, digamos, periodo, esto es una constante, esto es un valor constante. Entonces podría decir que en ese medio periodo tienes un sistema que se está disipando, pero algo parecido a un movimiento armónico simple, ¿sí? Pero la energía la estás perdiendo. Entonces, es más fácil analizar esto a través de resolver, de escribir, como hicimos ahora, de las trayectorias de fase y decir que en ese caso lo que vas a tener, si graficamos acá S un puntico sobre omega sub 0 contra S, para tener esta gráfica, que es lo que hemos hecho acá. Entonces, si partes de cierta amplitud, ¿sí?, va a oscilar, pero acuérdense que durante todo ese tiempo la fuerza de rozamiento está actuando. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta A de T, aquí ha disminuido, ¿sí?, cuando llegó al punto donde la velocidad es igual a 0. En ese punto donde la velocidad es igual a 0, sin embargo, todavía la fuerza de fricción estática se vuelve mayor y se necesita todavía tener una fuerza elástica que sea capaz de contrarrestar esa fuerza de fricción estática. Y va hasta este punto, después de un periodo, no regresó a este punto, está sucediendo eso. Pero lo que queremos decir finalmente es que lo más probable es que el sistema nunca regrese a la posición de equilibrio, porque llegará un momento donde el sistema llega, por ejemplo, a este punto, y recuerde que en este punto se está deteniendo, esta es la línea donde la velocidad es igual a 0. Y en el momento en que él se detuvo en este lugar, la fuerza de fricción estática siempre es mayor que la fuerza de fricción cinética. Entonces, esa fuerza de fricción estática puede ser incluso mayor a la fuerza restauradora que se tiene ahí. Pues mayor no, termina igualándola, ¿sí? Porque realmente la fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza externa. Como la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y el cuerpo se detuvo, entonces el sistema llega hasta ese punto y muy probablemente nunca regrese a la posición que hemos considerado nosotros posición de equilibrio dada la fricción de rozamiento.